Pues nada, empezamos con la charla, ¿vale? Alimentación antes, durante y después de una carrera. Vamos a ir viendo, pues bueno, vamos a ir pasando por, digamos, distintas estructuras. La primera va a ser qué comer antes, ¿vale? Tanto los días de antes como el desayuno, como previo a la carrera. Qué comer durante, tanto en carreras cortas como en marchas, que casi todo lo que hacéis vosotros, ¿vale? Son marchas cicloturistas más largas. Y también vamos a ver, pues cómo recuperar después. Lo que pasa es que la parte de recuperación la he hecho muy, muy cortita, ¿vale? Porque en medio, pues me lía un poquito más y así eso, pues como vamos a intentar hacer uno cada mes, uno cada 2 meses, pues ahí meteré más información. Vale, pues voy a la presentación. Vamos a ver. Lo primero, ¿qué comer antes de una marcha cicloturista? ¿Vale? Al final, un poco el objetivo, ¿vale? He puesto aquí. El objetivo de los días previos, ¿vale? Es tratar de llenar nuestros depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático, ¿vale? Al final, digamos que son donde tenemos los dos grandes las dos grandes reservas de combustible, especialmente en el muscular, ¿vale? Entonces el objetivo de esos días previos es tratar de llegar pues a tope, ¿no? ¿Vale? Entonces sí que es cierto que aquí os pongo entre 5 y 8 gramos de carbohidrato, de hidrato de carbono, vamos, al día, pero esto siempre es probar, ¿vale? Es algo que tenéis que tener muy en cuenta en esta charla que estoy dando, es que todo lo que digo hay que probarlo, ¿vale? Y es independiente e individual de cada uno. ¿Vale? Eso es súper importante. Es decir, no es lo mismo una persona que igual toma 5, otro toma 8, otro le sienta mejor, otro le sienta peor, y qué tipos de alimentos. ¿Vale? Al final, ¿vale? Tenemos arroces, tenemos pasta, tenemos integrales, tenemos arroces blancos, tenemos un poco de todo, ¿vale? Entonces, pues se trata de probar. ¿Vale? Ahí abajo os pongo, digamos que la estrategia que se ha seguido de manera habitual es como ese vaciado de glucógeno, como 4 o 5 días antes, ¿vale? De la marcha, y luego los últimos 2 o 3 días incrementar esa ingesta de carbohidratos en nuestra alimentación diaria, ¿vale? No me refiero a modo de barritas, geles ni nada por el estilo. ¿Vale? Entonces esa sería un poco la estrategia. Bajamos, pues por ejemplo, un ejemplo, si la competición es el sábado, ¿vale? Pues estaríamos miércoles, jueves, viernes, cargaríamos un poquito más de carbohidratos en nuestra alimentación habitual, y lo que sería domingo, lunes, martes, pues un poquito menos, ¿vale? Y entrenamientos igual un pelín más duros. Veremos a ver. Vale, ¿qué pasa? Ya hemos hecho esos días previos. Antes un poco del desayuno, aquí es una cosa muy importante, ¿vale? Aquí pongo que lo importante es restaurar ese glucógeno hepático porque es el que se consume durante la noche, ¿vale? El que nuestro cuerpo utiliza para mantener esos niveles de azúcar en sangre. Entonces es el que más se ve reducido, por lo tanto hay que tratar de rellenarlo un poco, ¿vale? Obviamente el muscular no se gasta tanto porque al final cuando estás durmiendo estás parado, ¿vale? No tienes movimiento, salvo alguno que se mueve mucho dentro de la cama. ¿Vale? Luego, aquí que pongo, vale, mantener un equilibrio entre comer y las horas de sueño. ¿Qué pasa? Que muchas de las pruebas que hacemos empiezan súper pronto. A veces incluso empiezan a las 6, bueno, 6 igual es muy pronto, pero 7, 8 de la mañana, depende del tipo de prueba que hagáis, ¿no? Entonces, claro, poniendo que empiece a las 8, si quisiésemos comer eso, hacer ese desayuno 3 o 4 horas previas a la prueba, que es cuando se suele o se recomienda tomar la última comida, claro, nos estamos yendo a que tenemos que desayunar a las 4 o a las 5 de la mañana, que obviamente es complicado, ¿vale? Lo estoy diciendo, sé que hay algunos chicos de Perú conectados, los horarios de España son un poco distintos, yo sé que vosotros entrenáis muy pronto, sois entrenar esos horarios de 5 o 5 y media de la mañana, pero bueno, en España a esas horas todavía estamos durmiendo, entonces, pues por eso simplemente ese comentario. Entonces, básicamente tenemos que mantener un equilibrio entre las horas de dormir y el desayunar, ¿vale? Al final, si la prueba es a las 8, yo recomendaría más estar desayunando a eso de las 6, ¿vale? Unas 2 horas antes, siempre eso habiéndolo practicado un poco antes, ¿vale? Porque al final es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, sé que no me sienta mal el comer justo antes de salir, porque durante muchos años prácticamente comía y me iba a entrenar, por lo tanto, no me importa o sea, no madrugar tanto, levantarme una horita y media antes de la competición, desayunar fuerte y luego ir a competir, no me supone ningún problema, ¿vale? Pero hay gente que sí y eso también hay que entrenarlo. ¿Qué pasa? Que para poder mantener ese equilibrio entre el sueño y la comida, pues al final hay que tratar de dormir un poco antes y por lo tanto cenar un poco antes. ¿Qué pasa? Si a veces si cargamos mucho de carbohidratos antes o sea, en la cena, luego nos sentimos pesados y nos cuesta mucho, digamos que nos cuesta mucho dormirnos, ¿no? Entonces se trata al final pues de adelantar todo un poco, cenar un poco antes de irse a dormir, como 2 horas antes de irse a dormir, así poder dormir un poquito mejor, pero también acostarse antes,
Más o menos pongo un ejemplo, ¿vale? Si normalmente te acuestas a las 11 y cenas a las 10, pues trata de cenar un poco más tirando a las 7:30, 8 y acostarte a las 9:30, 10, ¿vale? Es un poco la idea. Así que nada, pasamos un poco al siguiente. Antes de la salida, ¿vale? Normalmente antes de la salida a veces no hace falta comer, si obviamente hemos desayunado tarde, pero bueno, sí que hemos desayunado esas 2 horas y media, 3 antes, pues sí que un gel, una barrita puede venir bien combinado con algo de agua, ¿vale? Tomárselo antes ahí. Yo, por ejemplo, antes de competir, más o menos 15, 20 minutos antes, me suelo tomar un gel, ¿vale? De estos clásicos de 50 gramos de carbohidrato o algo así, porque ya por lo menos depende, igual, depende del tipo de carrera, especialmente pues si es un XCO, en mountain bike, ¿vale? Una prueba corta, una maratón, la salida es muy rápida, ¿vale? A primeros 30, 40, 50 minutos a veces es muy difícil comer porque no tenemos tanto tiempo, ¿vale? Entonces, pues intentar meter ese gel antes y así eso que nos quitamos ponemos para la primera hora, ¿vale? Hidratación, antes de la salida, como pone aquí, unos 500 mililitros en las 2 horas previas, es decir, hay que ir bebiendo, ¿vale? Si se puede beber con algo de sales, si va a ser un día caluroso y demás, pues mejor aún, pero hay que ir bebiendo ya antes de la salida, ¿vale? Es súper importante también los días de antes mantenerse hidratado, ¿vale? Esto ya os digo, normalmente recomiendan que creo que son 2 litros al día, bueno, ahí ya más o menos depende de cada persona, también de su tamaño, ¿vale? Pero la idea es que lleguemos hidratados. Si llegamos a una prueba como puede ser ahora en verano aquí en España y ya llegamos el día de antes, hemos bebido poco, hemos entrenado y ya llegamos deshidratados, ya tiene mala pinta, ¿vale? Que te vayas a poder rehidratar tanto durante la prueba. Entonces, pues más o menos 500 mililitros 2 horas antes y el haber bebido los días previos. Vale, vamos a la siguiente. Ahora nos metemos ya en durante, ¿vale? ¿Qué vamos a comer durante una marcha o competición? ¿Vale? Aquí hay 3 errores comunes. Uno es no tener un plan, ¿vale? O sea, siempre hay que tratar de llevar, aunque sea una idea más o menos, de qué queremos comer, de cuánto queremos comer, porque al final lo tenemos que llevar normalmente en los bolsillos, ¿vale? Sí, a no sé que tengamos punto de habituamiento y demás, pero aún así, tenemos que llevarlo en los bolsillos, tenemos que saber qué vamos a querer comer, ¿vale? Entonces es importante llevar un plan. Y dentro de ese plan, ser flexibles, ¿vale? A eso se refiere un poco la segunda parte de seguir un plan a toda costa. Es un error, ¿vale? Que quiere decir que al final hay muchas cosas que pueden suceder durante la carrera, cambios de temperatura que te hagan tener que parar en el habituamiento más porque tienes que beber más, comer algo más porque se te ha caído, lo que sea, ¿vale? O simplemente, bueno, que las condiciones hagan que tengas que comer más cantidad o menos, ¿vale? Entonces, al final hay que ser flexible. Tener un plan es súper importante, pero saber flexibilizarlo también es igual de importante y no decir, no, no, aquí, 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 ¿vale? Especialmente como muchos de los que venís y de los que estáis sois del mountain bike, ¿vale? Al final en mountain bike, ¿qué pasa? Que tú puedes tener un plan, pero estás un poco limitado por el tipo de terreno. Al final todos sabemos que en mountain bike es difícil comer, no vas a estar, no es como carretera, que coronas un puerto, te sacas el gel, la barrita y te la puedes comer mientras bajas. En mountain bike no puedes comer bajando, de hecho normalmente tienes que comer subiendo o en zonas de asfalto, ¿vale? Entonces al final un consejo que os doy para los de mountain bike en carrera es come siempre que puedas, ¿vale? Siempre que en algún momento haces mountain bike, especialmente en maratón, toques algo de pista que sea fácil de soltarte de manos o que sea, o toques asfalto, echas la mano al bolsillo y comes, ¿vale? Porque nunca sabes qué se va a poder, eh, qué se va a poder hacer, ¿vale? Más adelante. Vale. Esto un poco está en inglés, ¿vale? Pero es un poco las recomendaciones que se siguen aproximadamente en función de las horas. Esto quiere decir que al final es, según lo estáis viendo ahí, ¿vale? Lo voy a poner aquí, ¿vale? Al final en pruebas cortas de menos de una hora, como puede ser XCO, realmente a nivel fisiológico el cuerpo no necesitaría energía. Ahora, esto ya depende un poco de cada uno, también a nivel factor psicológico. A mí, por ejemplo, aunque sean pruebas cortas, como puede ser Criteriums, me gusta meter, aunque sea a la salida, un gel de cafeína, aunque sean pocos carbohidratos, pero bastante cafeína, para, bueno, para activarme un poco y porque yo creo que a nivel psicológico me ayuda y por lo tanto me lo tomo, ¿vale? Nunca olvidéis el factor psicológico, que es súper importante. Si vosotros pensáis de verdad que lo que estáis tomando os ayuda, es probable que os ayude más, ¿vale? Entonces, pues para que lo sepáis. Entonces, en pruebas largas, como suelen ser las que hacéis ya de ultra fondo, de gran fondo, ¿vale? Como las marchas cicloturistas, ya tenemos que empezar a incrementar el número de carbohidratos, vamos, la cantidad de carbohidratos y pasar de 90, ¿vale? Más o menos en 90 estaría bien, 60, 70 sería un poco el mínimo que deberíamos estar cumpliendo, pero tendríamos que intentar acostumbrar al cuerpo a, pues, bueno, a tomar, ingerir esos 90 carbohidratos o incluso 100, 120, ¿vale? Como pueden tomar equipos como pues, el Jumbo y cosas así que lo toman, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, una medida de entre 1 y 1,5 gramos de hidratos de carbono a la hora,
porque, bueno, estas reglas de arriba son un poco más generales y estas de abajo, pues aunque también sean generales, pues es cierto que no es lo mismo una persona que pese 50 kilos que alguno que pese 80, 90 o 100, ¿vale? Que tendréis que consumir algo más, ingerir algo más de cantidad de carbohidratos. Vale, así que esto ya lo tenemos un poco como idea. Vamos ahora a cómo hacer una planificación de una competición. En este caso, ¿qué tenemos? Pues mira, yo esto sería un ejemplo de una planificación con una cantidad de carbohidratos mínima, ¿vale? De hecho, por debajo de lo que deberíamos. Pero bueno, vamos a decir que esto sería por una persona que no ha entrenado excesivamente en la nutrición y que por lo tanto no se la puede jugar a estar metiendo 90 gramos de carbohidrato a la hora. Entonces, bueno, aquí veis cómo pongo un poco orientación de cuándo comienza el puerto que hay que tomar, cuándo a mitad de puerto, al terminar el puerto y un poco la cantidad de hidratación o de líquido que vamos a ir tomando, que eso lo voy a ver un poco al final de la charla. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente esto sería la idea que os tendríais que hacer, apuntar en cada barrita, ya sea en la web o cuando la tenéis, la barrita, el gel detrás, pues viene, ¿vale? Viene puesto cuánto carbohidrato tiene, así que lo vais apuntando y así veis más o menos a la hora cuánto estáis consumiendo, ¿vale? Esto sin tener en cuenta ese gel o barrita previo y ese desayuno, ¿vale? Que ahí damos por hecho que lo habríais hecho ya bien, ¿vale? Pues vamos a la siguiente. Vale, estos son los ejemplos que tenemos, ¿vale? Tenemos geles que van desde 22 a 50 gramos de carbohidrato hora, ¿vale? Yo os pongo 226, pero en este caso pues hay muchas marcas que tienen este tipo de geles, así que no, o sea, al final en marcas, que esto sí que es súper importante, lo ideal es que probéis, ¿vale? Que probéis distintas marcas y veáis cuál os sienta mejor al estómago, porque hay muchas y cada uno al final nos sienta mejor una o nos sienta mejor otras. ¿Vale? Entonces, que probéis, ¿vale? También tenemos opciones de barritas que suelen tener en torno a 30 gramos de carbohidrato y esto que veis aquí al final son los polvos, que esto sé que tiene tanto SIS, creo que también tiene Victoria Endurance, pero no estoy muy seguro, pero vamos, estoy seguro que al final, tanto SIS como 226, que son así un poco las dos marcas de referencia, tienen estos polvos que son simplemente de carbohidratos, ¿vale? Que meten en torno a 80 gramos de carbohidratos, ¿vale? Meter carbohidratos en el bidón es súper importante cuando hacéis pruebas largas y también cuando hacéis pruebas cortas y también en mountain bike, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el bidón, primero, es mucho más fácil de coger, cuando estáis en mountain bike, ir bebiendo es más fácil que tener que abrir un gel y luego en pruebas de larga duración de gran fondo te ayuda de manera muy sencilla a meter gramos de carbohidrato de manera fácil, ¿vale? Porque al final tú vas bebiendo, si te metes un bidón, que más o menos esto se disuelve en 750 mililitros, pues en esa hora y media, 2 primeras horas, te has metido sin querer 40 gramos de carbohidrato a la hora. Si nos tomamos un bidón de estos en 1 hora, en 2 horas, perdona. ¿Vale? Entonces, si hacemos un poco caso a lo anterior que hemos visto, ¿vale? Pues ya si queremos meter 90, pues mira, es que con tomarnos un bidón de estos en 2 horas y tomarnos un gel a la hora, ya estamos cumpliendo con esos 90 gramos de carbohidrato de manera súper sencilla, ¿vale? Luego, bueno, pues ya si se acaba el líquido, si queremos estirar el líquido, pues ya tendríamos que ir dividiendo y metiendo algo más de alimento, pero esto es un poco la idea. Y luego también, súper importante, cuando hacemos pruebas, especialmente en gran fondo o en los entrenamientos, a ver, voy a leer un momento la pregunta. ¿Solo se tiene en cuenta la variable del tiempo a la hora de plantear la estrategia? Sí, ¿vale? ¿A qué me refiero con a la estrategia? Vale, se tendría que tener en cuenta un poco la intensidad, ¿vale? Pero eso lo veremos también un poquitín más adelante, pero la idea un poco es que al final la intensidad a la que vas a trabajar es por horas, ¿vale? Al final es cuánto consumes tú a la hora, es lo que se ha estimado, ¿vale? Entonces, pues lo que haremos es calcularlo en base a las horas, ¿vale? No a los kilómetros ni demás. Al final, tú si estás en zona 2, pues igual, se nos ha quedado algo, pues vas a estar más tiempo, bueno, sabéis que al final se calcula en base al tiempo, ¿vale? Se hace la estrategia. Lo que os estaba diciendo aquí, que al final es bueno, especialmente cuando entrenamos, para no gastar tanto obviamente en nutrición deportiva o también durante las marchas de gran fondo, pues al final la idea también es meter alimentos naturales, que llamamos, ¿vale? De alguna manera, que al final pues, pueden ser hacer bocadillitos de mermelada, de membrillo, comerse algún plátano. Yo utilizo muchos plátanos para entrenar, por ejemplo, dátiles también, ¿vale? Que veis que también tienen bastante hidratos de carbono y que puede ser una combinación perfecta. Al final, mira, pues si te tomas medio bidón de carbohidratos, que son 40, te tomas un plátano, que son 20, y te tomas una barrita, que son 30, perdón, pues al final has combinado y ya tienes ahí sus 90, 100 gramos de carbohidrato de manera sencilla, ¿vale? Aquí os pongo un poco, vale, todas estas imágenes que estáis viendo son de Joe Kendrup, ¿vale? Que es el nutricionista del Jumbo, que es uno de los más famosos, ¿vale? Entonces, pues cojo sus imágenes que además son bastante explicativas, ¿vale? Entonces aquí te dice un poco la cantidad de carbohidratos que tienen, pues estos son
las bebidas deportivas, ¿vale? Este high carb drink sería eso que os he enseñado antes, ¿vale? De entre 60 y 90 gramos de carbohidratos. Aquí pone 500 mililitros, pero a mí está demasiado denso cuando lo mezclo solo en un bidón pequeño, entonces lo suelo meter en bidones grandes, ¿vale? Y luego los geles, pues entre 24 y 30, como habéis visto, ya hay geles de 50, ¿vale? Y luego barritas, una banana, más o menos lo que os he puesto, y barritas también. Bueno, estos chips que llaman aquí son como las gominolas, ¿vale? Que son un poquito más fáciles de comer que las barritas, pero no son tan líquidas como los geles, entonces a veces vienen bien. A mí me gustan y además por sabor también cambiar un poquito, pues viene genial. ¿Vale? ¿Y esto qué dice? Pues al final hemos visto, bueno, he visto en algunos estudios, lo que dicen es que da igual cómo ingieras esos carbohidratos, es decir, elige la manera que más te guste, tanto en bebida como con gel. O sea, el gel, si lo combinas con agua, imagínate, aquí lo que se mide mucho, lo que han medido en estos estudios, realmente lo que han comparado es la relación entre carbohidratos y agua. Es decir, si tú bebes, me lo invento, ¿vale? Pero yo que sé, 100 mililitros por cada 10 gramos de carbohidratos, te da igual meter esos 100 mililitros en un bidón con los 10 gramos de carbohidrato que meterlos en un gel, ¿vale? Ahí tienes tanto hidrogeles como geles con los que tienes que acompañar con agua, ¿vale? Por ejemplo, los de 226 tienen los... A ver, un segundo. A ver, os leo un poco la pregunta, ¿vale? ¿Es cierto que los geles de cafeína no tienen el mejor efecto cuando estás combinando con ingesta de carbohidratos? No, ¿vale? Ahí va a depender, cada uno tiene una asimilación distinta a la cafeína. Hay gente que la asimila muy bien, gente que la asimila muy mal, pero no debería suponer ningún problema tomarse un gel con cafeína, ¿vale? De hecho, yo normalmente los utilizo bastante, pero sé que hay deportistas que les sienta mal y que no toman nada de cafeína, y deportistas que sí que les gusta, pues por ejemplo, antes de empezar un puerto, antes de llegar al final de la etapa, o al revés, antes de empezar la carrera, porque al final se va a empezar rápido, ¿vale? ¿Recomiendas tomarlo desde la primera ingesta? ¿A qué te refieres? ¿Tomar desde la primera ingesta? ¿Los carbohidratos? ¿La cafeína? Dime ahí, Víctor, ¿vale? En comentarios y te respondo ahora después. Vale, aquí esto, lo que se ha visto es que al final da igual tomarlo con agua que en gel suelto, ¿vale? Por ejemplo, en 226 y en todas las marcas, ¿ves? Tenemos lo que son los hidrogeles, que ya vienen con agua y carbohidratos, por lo tanto tienen menos cantidad de carbohidratos, pero tienen agua y no necesitas tirar del bidón. ¿Vale? Y luego tienes los geles ya de 50 gramos, que son más densos y necesitas combinarlos con algo de agua. Luego, por ejemplo, tenemos las barritas, que lo que sí que se ha visto es que si son bajas en proteínas, en grasas y en fibra, la asimilación de los carbohidratos es igual que en bidones y en geles, ¿vale? Pero si ya tienen algo de proteínas, habéis visto que muchas barritas proteicas y demás, puede hacer que cueste un poquito más digerirlo. Vale, y bueno, aquí, ¿da igual disolver entonces 80 gramos en 500 mililitros que en 750? Sí, vale, ¿a qué me refiero? Da igual disolverlos, pero tienes que probarlo, porque cuando disuelves en 500 mililitros es mucho más denso, también el sabor, ¿vale? El hecho de tomárselo, entonces, sí, es más cargante, ¿vale? Al final simplemente el hidrato de carbono, o sea, los hidratos de carbono están más, no me acuerdo ahora mismo de la palabra, más concentrados, ¿vale? Están más concentrados, entonces, cuanto más diluido esté, más fácil es de asimilar, ¿vale? Que si está más concentrado. Esto por eso uno de 750 un poco mejor que el de 500. Vale, me dice Víctor, si son 3 horas y comes cada 20 minutos, si recomiendas tomar todos los geles con cafeína. He leído que pueden llegar a deshidratar. Vale, lo de que la cafeína deshidrata es un poco mito, ¿vale? Vamos, no quiero profundizar mucho para que no se me haga muy largo, pero es un poco mito, ¿vale? Sí que es cierto que la cantidad de cafeína que puede asimilar tu cuerpo, no me acuerdo realmente cuánto es ahora mismo en miligramos, pero tiene un máximo, por lo tanto, meterte todos los geles de cafeína realmente no te va a suponer probablemente un beneficio. Y sí que es cierto que puede tener algunas contraindicaciones, ¿vale? Entonces, yo solo metería geles de cafeína de manera puntual, es decir, combinando geles de cafeína y geles sin cafeína. Ya te digo, para momentos puntuales, que sepas, al final creo que en asimilar la cafeína tardas entre 30 y 90 minutos, ¿vale? Depende de la persona y de cómo la tomes. Entonces, pues eso, antes de empezar un puerto o al empezar un puerto si sabes que va a ser largo, pues bueno, es bueno tomar ese gel de cafeína. Eso por ahí. Vale, luego, importante, cuando hablo de la ingesta de 90 gramos que estábamos hablando aquí, ¿vale? Siempre hay que combinar hidratos de carbono. Por ejemplo, sí, fructosa, maltodextrina, glucosa, bueno, un poco todos los tipos de carbohidratos que al final, porque en teoría el cuerpo solo acepta un único, mira, glucosa y fructosa, tengo apuntado, ¿vale? De combinación de hidratos de carbono, porque el cuerpo, digamos que tiene un máximo de 60 gramos hora de un solo carbohidrato. Si solo tomásemos fructosa y tomásemos 90 gramos de carbohidrato, digamos que, por decirlo de manera sencilla,
o sea, absorberíamos 60 gramos, pero los otros 30 gramos de fructosa se nos quedarían en el intestino y es lo que nos puede producir problemas intestinales que tiene mucha gente cuando, pues, por ejemplo, en bici también suele pasar, pero corriendo especialmente, que tienen problemas intestinales, tienen que pararse a cagar o alguna cosa así. Vale, entonces esto por aquí, vale, si tenéis dudas ya te digo, me vais diciendo. ¿Qué pasa con los carbohidratos que he dicho? Si son combinados, cuanto más, mejor, pero hay que entrenarlo, ¿vale? Es súper importante. Si podemos meter 130 en lugar de 90, mejor. O sea, está demostrado que cuanto más, mejor, pero hay que entrenarlo. Tú no puedes ir a una prueba y sin haber entrenado nunca la ingesta de carbohidratos decir, venga, me voy a meter 130 gramos de carbohidratos. Porque probablemente a las 2 horas tengas problemas de estómago o no te apetezca comer más o tengas que pararte a ir al baño. Entonces, no es el día, como he dicho antes, también, ¿vale? En cuanto a los errores iniciales, estos que decía, experimentar durante la prueba no es una opción. Va a decir, no probéis ni nuevas marcas de nutrición deportiva, ni probéis nuevas estrategias nutricionales, ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, nada nuevo, todo lo que hayáis hecho antes, ¿vale? Si se queda escaso y solo habéis llegado a poder entrenar 60 gramos de carbohidrato, pues tomar 60, ¿vale? No probéis ese día a tomar 90 ni 100 porque podéis liarla más de lo que os puede favorecer. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, ¿qué pasa con la hidratación? Esto es un poco lo que venía a decir. Vale, voy a leer esto. ¿El agua de los hidratos de carbono que se diluye en el bidón sirve para hidratar o solo sirve para la absorción de los hidratos? Todo lo que tomemos en forma de líquido sirve para hidratar, ¿vale? Es decir, se podría contabilizar como agua, ¿vale? Entonces, al final, lo que pasa es que tú, por ejemplo, cuando metes agua y sales, perdona, y hidratos de carbono, que lo hayáis visto, tú igual en lugar de llegar a 750 mililitros de agua, tienes que llenar 500 o 400, echar los polvos, moverlo bien, porque ocupan mucho los polvos. Al final los polvos también ocupan un volumen, ¿vale? Entonces simplemente estás tomando 400 mililitros de agua. Eso lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Es decir, que aunque te estés tomando un bidón que ponga con carbohidratos, no son 750 mililitros de líquido, son 400 mililitros de agua con polvos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta a la hora de hacer esos cálculos, ¿vale? Por eso os ponía aquí, ¿qué pasa con la hidratación? En torno, a ver, correcto, ¿vale? Y como tú dices, ocupan mucho, ¿vale? De hecho, por eso, o sea, si metéis el de 226, por ejemplo, que yo es con el que tengo experiencia, lo metéis en 500 mililitros de agua, ostras, es que igual solo podéis echar 200 mililitros de agua, ¿eh? Porque yo ya en el bidón de 750, es lo que os digo, meteré en torno a 400, 500 mililitros de agua, o sea, lo dejo casi a la mitad. Antes, luego echo los polvos, lo muevo bien y luego igual me caben 50 mililitros más como mucho, ¿vale? Entonces, pues que lo tengáis en cuenta que hay que tenerlo bien calculado. Entonces, aquí os pongo que de manera generalizada, unos 500 mililitros cada hora, hora y media. ¿Por qué pongo? O sea, lo ideal sería cada hora. Pero ¿qué pasa? Que cada hora, cuando hacemos marchas cicloturistas, queremos ir a bajar tiempo, queremos optimizar las paradas en avituallamientos, podemos alargar a esa hora y media un poquito con cuidado, ¿vale? Se estima que hasta una pérdida, que además, si os acordáis, en algún Tour de Francia de Froome se hablaba mucho de que el Sky en ese momento jugaba con ese 3% de deshidratación, es decir, llegar al último puerto con ese 3% de pérdida de peso para poder subir más rápido sin perder rendimiento, ¿vale? Se sabe que un 3% de pérdida de nuestro peso, ¿vale? Vamos a ver, si pesamos 100 kilos, pues si pierdes 3 kilos, hasta 3 kilos es asumible, el cuerpo digamos que no pierde rendimiento, pero más de ese 3% tu cuerpo pierde rendimiento y por lo tanto pues no te merece la pena, ¿vale? Tendrías que haber bebido más. Entonces, pues nada, que sepáis que se puede apurar un poco, pero tampoco sin pasarnos. Pero ¿qué pasa? Que de manera más específica, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer esto, ¿vale? Test de sudoración. El test de sudoración es muy fácil, ¿vale? Os lo he puesto aquí, no os lo voy a leer. Básicamente se basa en salir, calcular cuánto pesabas antes, cuánto pesabas después y más o menos eso es la cantidad de líquido que necesitas. Si hacéis lo ideal obviamente sería hacer ese entrenamiento en una intensidad similar a la que vais a hacer la competición y hacerla en unas condiciones similares, porque no es lo mismo hacer una competición a 40 grados, como estamos teniendo ahora estos días, que hacerla a 20. ¿Vale? Entonces, pues es importante que si hacéis este test de sudoración, os lo hagáis en unas condiciones similares. O también podéis experimentar en alguna carrera, es decir, pesaros antes de la carrera, tener calculado cuánto vais a comer, de lo que es de cantidad, ¿vale? A nivel de gramos, cuánto vais a beber y en base a eso, pues pesaros al final, ver cuánto habéis perdido y así saber cuánto tenéis que beber, ¿vale? Entonces, que es cierto que a partir de 2 horas se calcula que podemos perder hasta medio kilo en lo que viene siendo grasa, hidratos de carbono y demás,
¿vale? Entonces, pues bueno, siempre hay ahí un margen de error, ¿vale? Este test es algo básico para saber más o menos cuánto pierdes, pero siempre vas a tener un margen de error y si es posible siempre tira un poco hacia arriba, ¿vale? Entonces, bueno, aquí calcular también a la hora de tener los avituallamientos, cuando planificamos, como hemos visto aquí atrás, ¿vale? Hay que saber, aquí creo que no, en este ejemplo no he puesto avituallamientos, ¿vale? Pero lo ideal sería poner en medio, pues avituallamiento 1 a X kilómetros o avituallamiento 2 o a X horas estimadas, ¿vale? Para ver dónde podemos parar. A ver, este es una marcha, tienes 4 avituallamientos, pero comparada en 2, si optimizas bien tanto el líquido como el sólido, pues no tienes necesidad de parar, ¿vale? Que al final también se pierde un tiempo. También hay países, existen en mountain bike se utilizan mucho las mochilas de hidratación cuando son salidas, cuando son carreras largas, ¿vale? Así que eso por ahí. ¿Cuánto llevamos? Mira, ya casi vamos a terminar. Vale, entrenamiento del estómago de manera muy rápida. ¿Cómo podemos entrenar el estómago para llegar a esa carrera absorbiendo de la mejor manera los carbohidratos? Pues aquí os vienen un poco los distintos métodos y cómo ayuda cada método a las distintas formas a nivel fisiológico, ¿vale? Para al final, pues bueno, mejorar nuestro estado de forma, ¿vale? Entonces aquí os los he traducido un poco así por encima, que básicamente es, hay varias técnicas, ¿no? Ir incrementando la ingesta de carbohidratos durante tus entrenamientos, entrenar justo después de comer, que es lo que os he dicho que yo hacía mucho al principio, simular el entrenamiento de una carrera con su ingesta planificada, que esto básicamente es, pues cuando sabes entrenar, comer como si estuvieses en carrera, ¿vale? Y luego incrementar la cantidad de hidratos de carbono de tu dieta, es decir, al final si tu cuerpo se adapta a comer más carbohidratos en tu día a día normal, pues también se va a adaptar a asimilar mejor esos carbohidratos, ¿vale? Y esto sería cómo haríamos una planificación más o menos de 12 semanas para mejorar esa capacidad de absorción de carbohidratos. Al final es muy sencillo. Primera fase, nos tiramos unas 2 semanas aumentando los carbohidratos previos al entrenamiento. Lo que hemos dicho antes, comer y salir, ¿vale? Comer y salir. Entonces, bueno, si te metes, por ejemplo, pues un buen plato de arroz o un buen plato de pasta antes de salir a entrenar y sabes entrenar. Y poco a poco tu cuerpo, es probable que el primer día te sientas un poco pesado y además intentar hacerlo primero en los días de zona 2, ¿vale? Y luego irlo metiendo en los días de series, ¿vale? Para ver qué tal reacciona tu cuerpo. Luego ir ingiriendo carbohidratos durante el ejercicio. Lo podemos hacer, por lo que hemos dicho antes, con fruta, con algo de pastelitos, cosas así. No hace falta que sea ahí todavía nutrición deportiva. Ver cómo asimila tu cuerpo. Y luego ya sí controlar esa ingesta, ¿vale? Ya sabemos que el plátano tiene 30 gramos de carbohidratos. Venga, pues voy a intentar meterme 2 plátanos a la hora, ¿vale? No, es un ejemplo, ¿vale? No hace falta que os metáis 2 plátanos a la hora, podéis combinarlo con otras cosas, pero la idea es eso, ¿no? 2 plátanos a la hora, ya tengo 60 gramos de carbohidrato a la hora, perfecto, ¿vale? Ya esa sería esa tercera fase, a ver qué tal se adapta a nuestro cuerpo. A veces si hay que añadir una semana más, se añade, ¿vale? No pasa nada. Entonces, luego, fase 4, incrementar hasta los 90 gramos de carbohidratos. Obviamente, para llegar a los 90 gramos de carbohidratos es muy complicado hacerlo con comida natural, ¿vale? Entonces ya hay que empezar a meter barritas, geles, hidratos en el bidón, un poco todo lo que nos ayude a llegar a esos 90 gramos de carbohidratos. Una penúltima fase es probar entre 80 y 120, 130. Espera un segundito, que viene todavía una persona más que llega un poquito tarde, ¿vale? Probar entre 80 y 120, 130 gramos de carbohidrato, dónde está nuestro cuerpo, qué capacidad tiene nuestro cuerpo para asimilar. Es decir, si 90 gramos en la fase anterior nos lo ha hecho, digamos, lo ha absorbido bien, pues probamos probar esos 100, 110, a ver qué tal asimila. ¿Que tu cuerpo lo asimila bien? Perfecto. ¿Vale? Pasamos a la siguiente fase, que es entrenar esa ingesta óptima encontrada. Ya has encontrado tu ingesta óptima, ahora hacemos salida fin de semana con la grupeta, apretando en puertos y demás, pues vamos a ir tomando esos 90, 100, 120 gramos de carbohidrato que nuestro cuerpo ya sabemos que asimila. Eso hacemos pues 3, 4 semanas antes del día de la prueba, de esa marcha cicloturista o de esa carrera, y entonces pues ya sabemos que llegamos y que nuestro cuerpo, por lo menos las necesidades nutricionales las va a tener cubiertas. Para al final, la parte nutricional es una de las grandes olvidadas en competición. O sea, hay gente que llega muerta al último puerto y es simplemente porque no come o no bebe o cosas así, ¿vale? Entonces, esto, digamos que cómo nos despertemos ese día, si tenemos más energía, menos energía, si dormimos mejor o peor, no lo podemos controlar. Pero la parte nutricional es una parte que tenemos 100% en nuestra mano. Por lo tanto, por lo menos vamos a quitar esa variable de la ecuación y si luego rendimos peor, que sea por otra cosa, que no sea porque no hemos comido bien, ¿vale? Y la recuperación la he puesto de manera muy básica para que no se nos haga más largo, ¿vale? De manera generalizada, muy sencillo, ¿vale? Al final esto que he puesto aquí, el resumen sería un recovery, ¿vale? Los recoveries en casi todas las marcas tienen un poco esta combinación, ¿vale? Hidratos de carbono y proteínas. En el caso de vosotros, ¿vale? Siempre se ha hablado, pongo en los primeros 30 minutos, siempre se ha hablado de esa ventana metabólica que, bueno, tiene
sus seguidores y sus detractores, ¿vale? Pero sí que se sabe que al final esa ventana metabólica no es tan pequeña como se pensaba al principio, que se puede extender mucho más, entonces en las primeras 6 horas pues tratar de ir ingiriendo esos hidratos de carbono, ¿vale? Y empezando pues lo antes posible, ¿vale? Al final cuanto antes empecemos, mejor. Y aquí sí que es cierto bueno, aparte de obviamente de probar, hay veces que cuando llegamos no tenemos mucho hambre. Por eso se habla de esas 6 horas próximas, porque a veces como que te cuesta comer un poco, entonces tampoco te fuerces demasiado, come un poco cuando tengas hambre y también depende mucho qué vas a hacer después. ¿Vas a tener otra etapa? Come lo antes posible, si es una vuelta por etapas. ¿Vas a tener una semana de descanso? Te lo puedes tomar con más calma, ¿vale? O tienes una carrera el fin de semana siguiente, tienes que empezar ya a recuperar. Y muy importante, algo que no he puesto aquí, es que la recuperación empieza prácticamente desde la última hora y media de la prueba. No os preocupéis, aunque os queden 15 minutos para llegar a meta, si os queda un gel, tomároslo, ¿vale? Y más si necesitáis recuperar. O sea, que es que no pasa nada. Hay veces, incluso entrenando, a veces entrenando, cuando estamos llegando a ese final del entrenamiento, es como que nos sentimos que ya nos falta energía, pero es como, uff, ya estoy a 10 kilómetros de casa y no comemos. Error. ¿Vale? Error porque al día siguiente nos va a costar mucho más entrenar y normalmente posiblemente todos entrenamos varios días seguidos, entonces aunque nos queden 10 kilómetros para llegar a casa, si os veis bajos de energía, comed, ¿vale? Porque os va a venir bien para el día siguiente. Y por lo demás, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, aquí en el chat habéis ido poniendo, pero bueno, que estáis a tiempo de poner alguna pregunta, ¿vale? Os dejo así 1 o 2 minutillos. Espero que os haya gustado, ¿vale? Que al final la idea era pues tratar de aportar la mayor cantidad de información un poquito así reducida en estos 25 minutos 30 que llevamos ya, ¿vale? Y nada, y os pasaré la presentación a todos para que la podáis ver, el vídeo va a estar guardado, ¿vale? Os pasaré también el enlace para que al final pues lo podáis ver en cualquier momento, cualquier captura que os haya gustado, cualquier cosilla, y también pues bueno, ya sabéis que por el grupo de Telegram podemos comentar todas esas preguntas que tengáis y poderles dar respuesta también cuando lo vea alguno más de los compañeros. Así que nada, poco más. Muchas gracias a todos por venir, por haber participado y nada, nos vemos en el siguiente, como sabéis, uno al mes, uno cada 2 meses, en función de la disponibilidad que tenga. Muchas gracias a todos los chicos que habéis estado, tanto los 2 peruanos de Berlín como el resto también de peruanos que habéis estado por allí, que habéis podido cuadrar los horarios, que no es fácil, y nada, y todo el resto que habéis estado de aquí de España. Así que nada, chicos, un abrazo.